¿Y si tu mayor enemigo no fuera el mundo, ni tu pasado, ni siquiera tu trauma, sino tu negativa a confrontar lo que ya sabes que es verdad? ¿Y si el dolor en el que te ahogas, tu ansiedad, resentimiento, vergüenza, no es el peso de la vida, sino el castigo por evitar tu potencial? Nos han vendido una mentira, que la seguridad se encuentra en la comodidad y la satisfacción en la facilidad. Pero, ¿y si esa misma creencia es lo que te está destruyendo? La obligación moral de ser extraordinario. La vida no es neutral, no espera a que te sientas preparado. Se mueve, fría, rápida y sin pedir disculpas. Y si no estás construyendo activamente algo significativo, construirá algo dentro de ti. Amargura. Peterson insiste, con una intensidad casi religiosa, en que tienes la obligación moral de hacer algo extraordinario con tu vida, no porque la sociedad lo exija, no porque tus padres lo esperen, sino porque la alternativa es el infierno, literalmente un infierno psicológico. Piensa en esa palabra, moral. No se trata de ambición, se trata de integridad. Si no te esfuerzas por algo superior, te conviertes en algo inferior. Y no solo neutral, te vuelves peligroso, porque cuando la vida se vuelve demasiado pesada y no has aportado nada de valor, empiezas a pudrirte por dentro. Esa descomposición toma la forma de resentimiento hacia el mundo, hacia los que tienen éxito, hacia cualquier cosa que te recuerde lo que podrías haber sido. Y entonces no solo dejas de añadir luz, sino que activamente propagas oscuridad. Esa es la brutal elección, crear o corroer. Pero, ¿cómo empezamos siquiera a crear algo significativo en un mundo que parece tan caótico, tan indiferente? Aquí es donde el cuchillo psicológico corta más profundo. Peterson no te dice que sueñes en grande a la manera de Instagram. Dice, sueña responsablemente. Traza el futuro, sí, pero no confundas la fantasía con el delirio. En el momento en que tu visión se separa de la realidad, deja de ser inspiración y se convierte en patología. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. Sueñan con el final, los aplausos, el estilo de vida, pero se niegan a pagar el brutal precio que exige. Diseñan castillos en el aire, pero ignoran el barro en el que están parados. Y lentamente, sin saberlo, se entrenan para no creer en su propia voz. Esa es la muerte de la visión. Ese es el principio del caos interno. Sin embargo, hay una salida, y empieza en un lugar que se siente profundamente contrario a la intuición. Admite lo inútil que te sientes. Ese momento en el que te enfrentas a tu falta de preparación, tu fragilidad, tus fracasos, no es debilidad, es el principio del poder, porque ahora por primera vez estás sosteniendo algo real y solo puedes construir sobre lo que es real. A partir de ahí, cada movimiento hacia adelante, por pequeño o humillante que sea, importa. No se trata del tamaño de tu paso, sino de si estás mirando en la dirección correcta. El efecto acumulativo de la integridad es geométrico. Se construye lentamente y luego de repente. Incluso la acción honesta más pequeña realizada con verdad tiene impulso, y el impulso lo es todo. Peterson llama a esto el principio de Mateo. A los que tienen, se les dará más. A los que no tienen nada, incluso lo que tienen se les quitará. Suena cruel, pero así es como la realidad refuerza la dirección. Si te estás moviendo hacia adelante, el universo conspira para darte viento. Si estás parado, conspira para enterrarte. Así que pregúntate esto: ¿qué pasa si no te conviertes en quien podrías ser? No qué pasa con tu trabajo, tu cuenta bancaria, tu estatus, pero con tu alma. Porque cuanto más tardes en cumplir tu obligación moral de levantarte, más fuerte se volverá tu oscuridad interior. Y finalmente, deja de susurrar y empieza a mandar.
Y es entonces cuando la gente cae en la desesperación, no porque la vida sea dura, sino porque se han convertido en algo que ya no respetan. Porque esta es la verdad que Peterson revela sin rodeos. Vas a sufrir de todas formas, ya sea a través del sacrificio disciplinado de construir una vida significativa o la agonía corrosiva de una vida no vivida. No hay una tercera opción. En un mundo que se hunde en el nihilismo, el autoengaño y la esclavitud hedonista, Peterson ofrece una llamada tan cruda que quema. Enfréntate al dragón. Di la verdad. Conviértete en aquello que transforma el caos en orden. Esto no es autoayuda, esto es supervivencia. Y en los próximos minutos vamos a profundizar en las verdades que nadie quiere decir en voz alta, pero que tu alma está ansiosa por escuchar. Reduce al dragón o sé devorado. Hay un dragón entre tú y tu potencial, y tiene tu nombre grabado en sus dientes. No es solo miedo, es algo más paralizante. La insoportable distancia entre quién eres y quién sabes que podrías ser. Ese abismo puede aplastar a la gente, y a menudo lo hace, no porque sean débiles, sino porque la imagen de su yo ideal es tan enorme, tan radiante, que les hace sentir microscópicos en comparación. Esta es la paradoja que Peterson explora con claridad quirúrgica. Tu ideal debe inspirarte, no destruirte. Pero, ¿qué pasa cuando tu sueño se vuelve tan grande que te congela? Cuando tus metas se sienten tan distantes que cada paso adelante se siente inútil. Es entonces cuando necesitas reducir al dragón, no matar el sueño, sino hacerlo digerible. La solución de Peterson es brutal en su honestidad. Reduces la brecha, bajas el listón, empiezas desde abajo, incluso si ese fondo es tan humillante que sabe a vergüenza, porque esta es la verdad que ningún orador motivacional te venderá. No hay gloria al principio, solo exposición, solo debilidad, solo el peso insoportable de ser visto, intentándolo. Cuenta la historia de cuando tenía 23 años. Estaba demacrado, fumaba sin parar y se sentía humillado en una clase de natación llena de mujeres mayores que podían superarlo. Ese fue el principio de su transformación. No una charla TED, no un avance, solo una realidad lenta y dolorosa. Y es precisamente ese contacto con la realidad lo que te salva. Cuando reduces al dragón, cuando defines una pequeña tarea que puedes hacer hoy, empiezas a reprogramar tu sistema nervioso. Le dices a tu alma, estoy dispuesto, y esa disposición se convierte en competencia, y esa competencia se convierte en poder. Pero, ¿y si no lo haces? Si mantienes al dragón demasiado grande para luchar, seguirá creciendo en las sombras de tu mente. Infectará tu confianza, envenenará tus decisiones y convertirá tus sueños en pesadillas. Esta es la neurociencia. Cuando avanzas hacia una meta, tu cerebro libera dopamina, no porque la hayas alcanzado, sino porque te estás moviendo hacia ella. Pero si la meta está demasiado lejos para percibir cualquier movimiento, la dopamina nunca llega, y tu motivación se derrumba. Por eso Peterson dice, no necesitas sentirte valiente, necesitas moverte, incluso si el movimiento es tan pequeño que parece ridículo, porque la realidad se acumula. Un pequeño acto de disciplina hoy desencadena una cascada de recompensas neuroquímicas mañana. No importa si el primer paso se siente patético, si es honesto, es sagrado. Pero seamos claros, reducir al dragón no significa renunciar a tu objetivo más alto. Significa construir una escalera para alcanzarlo, una piedra a la vez, una dura verdad a la vez, una creencia rota a la vez, porque no puedes subir al cielo fingiendo que ya estás allí. Subes sangrando en cada peldaño. Y cada vez que avanzas, solo una vez más de lo que retrocedes, te deshaces de la ilusión de que eres impotente. No lo eres, simplemente no estás entrenado. Y el entrenamiento empieza donde termina la negación.
El precio de mentir es tu visión. Hay un pecado que Jordan Peterson advierte que es imperdonable, no en un sentido teológico, sino en un sentido psicológico, existencial. El pecado es mentir, no solo a los demás, sino a ti mismo, porque cuando mientes pierdes lo mismo que podría salvarte: tu visión, tus instintos, tu intuición, tu brújula interna. No son solo destellos emocionales, son sistemas evolucionados, profundamente complejos, diseñados para guiarte hacia la verdad. Pero en el momento en que empiezas a engañarte a ti mismo para sentirte mejor, corrompes esos sistemas. Entrenas a tus ojos para no ver, y entonces cuando llega el peligro, caminas directamente hacia él, ciego. Peterson habla de esto como una patologización del alma, una psicosis autoingenierada. Te cuentas una historia halagadora, presentas una versión falsa de quién eres, evitas el dolor del fracaso, la vergüenza de la debilidad, la humildad de no saber. Y al hacerlo, construyes una realidad que simplemente no funciona. Al principio se siente protector, reconfortante, como una cálida mentira en la que puedes envolverte. Pero luego empieza a doler. Tropiezas con obstáculos invisibles, saboteas tus propias metas, atraes relaciones tóxicas y te preguntas por qué nada tiene sentido. Culpas al mundo, sin darte cuenta de que eres el arquitecto de tu propia confusión. Y aquí es donde se pone aterrador. Si practicas la mentira el tiempo suficiente, dice Peterson, tus propios instintos se corrompen. Tu cuerpo deja de confiar en ti, tu subconsciente deja de guiarte, y empiezas a sentirte perdido, no solo en la vida, sino en ti mismo. Ya no puedes distinguir lo que es real. Y ese es el lugar de nacimiento de la miseria, la ansiedad y el colapso existencial. Hay una línea de los evangelios a la que Peterson hace referencia a menudo: no dañes tu visión, porque cuando tu visión se va, no solo pierdes la vista, pierdes la dirección, te vuelves reactivo, paranoico, frágil y finalmente cruel. Por eso la verdad no es opcional, es oxígeno, incluso si quema, incluso si humilla, incluso si hace añicos tus ilusiones, la verdad limpia. Y una vez que dices la verdad consistentemente, incluso solo a ti mismo, tu visión interna empieza a sanar. Empiezas a ver de nuevo. De repente, la niebla de la ansiedad se levanta, no de golpe, pero lo suficiente para distinguir el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. Porque el mundo no es tan caótico como pensabas, era tu mapa el que estaba roto, así que deja de ensayar falsedades, deja de fingir ser mejor, más fuerte o estar más lejos de lo que estás. No hay nada más débil que mentir para mantener una imagen, y nada más poderoso que poseer la verdad de dónde estás y construir desde ahí. Porque la verdad es lo único lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de tu futuro. Si este contenido te resuena, dale a me gusta al vídeo y suscríbete. Tu apoyo ayuda a traer más ideas que expanden la mente a este canal. La disciplina es un pacto con el futuro. ¿Y si el universo no recompensa la comodidad, sino el sacrificio? Según Peterson, la verdad fundamental de ser humano no es el placer, es el sacrificio. Todo lo que haces que tiene significado, longevidad y dignidad en ello, tiene un precio. Y ese precio es la disciplina. La disciplina no es restricción, no es represión, no es la ausencia de libertad. La disciplina es el acto de alinearse con la realidad a través del tiempo. Es cómo negocias con tu futuro. Piensa en esto. Cada momento que eliges no ceder a la distracción, cada vez que cambias la comodidad por el crecimiento, no solo estás siendo productivo, estás participando en un contrato sagrado, uno en el que el tú del presente renuncia a la facilidad, para que el tú del futuro pueda prosperar. Por eso el trabajo de verdad, es inherentemente significativo.
Peterson lo enmarca como el sacrificio de la hora por la redención de lo que podría ser. No se trata solo de ingresos o estatus. Se trata de convertirse en alguien digno de tu propio potencial. Esto es lo que la cultura moderna ha olvidado. Estamos entrenados para adorar el placer, para perseguir la siguiente dosis de dopamina, para evitar el dolor a toda costa. Pero esa mentalidad solo engendra esclavos, esclavos del impulso, del consumo, de la mediocridad. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es ser capaz de hacer lo que se necesita, incluso cuando duele. Aquí es donde entra el antiguo concepto de pacto. En términos bíblicos, un pacto no es solo una promesa, es un acuerdo sagrado que abarca el tiempo. Es el acuerdo entre tu sacrificio y la respuesta del mundo. Y esta es la parte salvaje. Según Peterson, la realidad responde al sacrificio, no aleatoriamente, sistemáticamente. Cuanto más alineadas estén tus acciones con la verdad y la responsabilidad, más se abrirá el mundo a ti. Tal vez no instantáneamente, tal vez no obviamente, pero eventualmente y profundamente. Piensa en tu vida como una estructura. Cada acto disciplinado es un ladrillo colocado con precisión. Al principio es invisible. No hay aplausos, no hay recompensa, solo repetición. Pero sigue construyendo, y con el tiempo, tu esfuerzo se convierte en algo extraordinario. Una fortaleza de carácter, una estructura que puede soportar no solo tu peso, sino el peso de los demás. Pero ¿y si no haces esos sacrificios? Esa es la otra cara del pacto. Si ignoras las leyes de la realidad, si te entregas a todos los caprichos, si haces trampa, mientes y evitas la responsabilidad, pagarás, no por castigo divino, sino a través de la decadencia. Tu cuerpo se debilita, tu mente se fragmenta, tus relaciones se desmoronan, tu futuro desaparece. Porque la naturaleza es implacable con los indisciplinados. Sin embargo, la buena noticia es esta. La disciplina no es innata, no es un talento. Se entrena, se forja, como el acero bajo presión. Cuanto más practiques el sacrificio, deliberadamente, más fuerte te volverás, más paz sentirás, más claridad obtendrás, y más capaz serás de soportar el sufrimiento que vendrá. Esto no es opcional. La vida te extraerá sufrimiento de todos modos. O eliges el sufrimiento sacrificial ahora, o serás aplastado por el sufrimiento sin sentido más tarde. Así que deja de esperar la motivación, deja de buscar atajos, haz el sacrificio, construye la disciplina, no por el éxito, sino por la cordura, por la integridad, por un futuro que no te traicione, porque la disciplina no es castigo. Es tu forma más alta de autorrespeto. La valentía es la cura para todo. La mayoría de la gente no sufre de miedo, sufre de evitación. Esa parálisis fría, esa ansiedad en espiral, ese agotamiento profundo que no puedes explicar, no es solo la vida que te abruma. Eres tú parado mientras la montaña crece frente a ti, sin resolver, sin desafiar, volviéndose monstruosa en tu imaginación. Peterson no se anda con rodeos. Cuanto más evitas lo que te asusta, más grande se vuelve, y más pequeño te vuelves tú. Pero esta es la verdad que te lanza a la cara, con la fuerza de un mazo psicológico. No necesitas tener menos miedo, necesitas volverte más valiente. El miedo no desaparece, evoluciona, se adapta, se esconde en tus relaciones, tus elecciones de carrera, tus adicciones. Si esperas hasta que no tengas miedo, esperarás para siempre. Pero si te mueves de todos modos, si entras en la tormenta con nada más que manos temblorosas y un corazón honesto, eso es valentía. Y la valentía te cambia de maneras que nada más puede hacerlo. Hay una realidad clínica detrás de esto. La terapia de exposición no borra el miedo, enseña al sistema nervioso a responder con valentía. Y cuanto más respondes con valentía, más capaz te vuelves.
No solo en esa situación, sino en todas las situaciones. El marco de Peterson es simple, pero implacable. Identifica lo que estás evitando. Divídelo en un paso tan pequeño que lo harás. Enfréntalo. Hazlo de nuevo. Cada confrontación añade una capa de competencia. No solo habilidad, sino creencia. Empiezas a confiar en ti mismo. Y esa confianza lo es todo. Porque una vez que confías en tu capacidad para enfrentar el miedo, dejas de intentar eliminarlo. Lo llevas como una espada. Aquí es donde las cosas se ponen profundas. Cuando te enfrentas a tus miedos de manera constante, algo más empieza a suceder. Dejas de encontrarte solo con problemas externos. Empiezas a confrontar al tirano interno. La parte de ti que sabotea, que juzga, que susurra, nunca lo lograrás. Silencias esa voz no discutiendo con ella, sino haciendo lo que dice que no puedes hacer. Esa es la esencia de la transformación. Porque, como dice Peterson, si te enfrentaras a todo lo que te ponen delante, ¿en quién te convertirías? ¿La respuesta bíblica? Te convertirías en un verdadero hijo de Dios, un ser humano plenamente integrado, alguien capaz de confrontar la oscuridad sin convertirse en ella, alguien que sufre sin derrumbarse, alguien que dice la verdad incluso cuando duele, y especialmente cuando cuesta. Eso no es un mito, es potencial. Así que la pregunta no es, ¿puedo hacer esto? Es, ¿qué pasaría si lo hiciera? Y una vez que pruebes siquiera un atisbo de esa transformación, nunca volverás a la seguridad, porque la seguridad no es paz, es parálisis, y eventualmente es el infierno. La valentía no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar de él. Y una vez que eliges la valentía sobre la evitación, todo cambia. Sacrifica todo lo que es bajo. Hay un umbral final que todo ser humano debe cruzar si quiere ser libre. No exitoso, no admirado, no querido, libre. Y es este. Debes sacrificar todo lo que hay en ti que es bajo, deshonesto, compulsivo y débil. No negociar con ello, no gestionarlo, no ocultarlo detrás del rendimiento o la productividad. Sacrifícalo. Peterson plantea este punto con fuego en su voz. La forma más elevada de transformación no es la adición, sino la sustracción. No creces apilando logros sobre un núcleo podrido. Creces quemando lo que es falso, lo que es mezquino, lo que está por debajo de ti. Pero aquí está la parte dolorosa. La mayoría de la gente no quiere cambiar, quieren sentirse mejor. Quieren conservar sus vicios y aún así estar en paz. Quieren el éxito sin disciplina, el placer sin responsabilidad, la identidad sin lucha, y así permanecen fragmentados, alcanzando lo justo para demostrar que son capaces, pero nunca rindiéndose lo suficiente para llegar a ser completos. Pero el alma humana, al menos según Peterson, fue construida para el pacto. Fue diseñada para ser moldeada por el sacrificio. Por eso cada relación profunda, cada acto de paternidad, cada gran contribución requiere una muerte del egoísmo, de la inmediatez, de la comodidad de permanecer pequeño. Y eso no es debilidad, es diseño. El sacrificio no es pérdida, es el precio de la entrada al significado. ¿Quieres una alegría que dure más de una noche? Sacrificio. ¿Quieres una paz que no dependa de las circunstancias? Sacrificio. ¿Quieres caminar por esta vida con dignidad en tu columna vertebral y luz en tus ojos? Entonces, pon tu ser inferior en el altar y aléjate de él para siempre. No porque sea fácil, sino porque has terminado de negociar con el infierno. Peterson llama a esto el arquetipo de la pasión cristiana. Cristo no sufrió parcialmente, lo dio todo voluntariamente, y eso es lo que hizo posible la resurrección. Tanto si crees en la teología como si no, la metáfora es brutal y clara. Aquello en lo que estás llamado a convertirte requiere la muerte de quien has sido, y esa es la verdadera prueba. No cuánto puedes lograr,
sino cuánto estás dispuesto a renunciar. Tus excusas, tus mentiras, tu pereza, tus sonrisas falsas, tu adicción a la culpa, tu comodidad al ser visto como una víctima. Todo eso, porque el mundo no necesita más gente talentosa jugando a lo pequeño. Necesita individuos tan honestos, tan disciplinados, tan devotos a lo que es verdad, que su mera presencia reordene el caos en significado. Y eso comienza en el momento en que dejas de preguntar, ¿qué quiero? Y empiezas a exigir, ¿en quién debo convertirme? Sufrirás de todos modos, pero solo un camino santificará el sufrimiento y lo convertirá en fuerza. El otro te pudrirá desde dentro hasta que olvides quién fuiste alguna vez. Así que elige, sacrifica todo lo que es bajo y levántate. No naciste para jugar a lo seguro, no fuiste construido para la conveniencia. Y no importa lo que te diga el mundo, la comodidad nunca satisfará el hambre de tu alma. Lo que anhelas no es la facilidad, es la alineación. Una vida donde tus acciones hagan eco de tu potencial, donde tus días estén cosidos con disciplina y tus noches sean silenciadas por la paz de saber que no huiste. La verdad de Peterson es implacable. Estás moralmente obligado a convertirte en quien podrías ser, no porque el mundo lo exija, sino porque tú lo haces. En algún lugar profundo de tu interior, bajo el ruido y el entumecimiento, tu conciencia sigue viva, susurrando que estabas destinado a más. Y el camino hacia ese más no es un misterio, es sacrificio, es disciplina, es verdad. Y sobre todo es el coraje de enfrentar lo que tienes delante, cada día, sin pestañear. Así que recuerda esto, empieza donde estás, reduce el dragón, di la verdad, haz los sacrificios, enfrenta el miedo y deja que el fuego de quien te estás convirtiendo consuma todo lo que ya no te sirve, porque el mundo te necesita, no la versión enmascarada, no la versión complaciente, la real, la que puede estar en el caos y crear orden, la que se niega a mentir, la que elige la responsabilidad sobre el escape. Sufrirás de todos modos, pero solo un camino convierte el sufrimiento en fuerza. Solo un camino construye una vida por la que vale la pena despertarse. Solo un camino honra lo más elevado de ti. Camina por ese camino, sin importar el costo. Si este mensaje te ha hablado a algo profundo dentro de ti, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite esta verdad. Deja un comentario abajo. ¿Qué parte de ti estás listo para sacrificar hoy? Porque al final de todo, solo queda una pregunta. ¿Qué camino elegirás hoy?